Presidente, bienvenido a Euronews. Usted ha sido todo para su pueblo, ha sido su libertador, ha sido su líder, es una figura histórica. Y ahora ese mismo pueblo le pide que se vaya. ¿Por qué? Bueno, primero, no es todo el pueblo, una parte de la población. Aquí hemos tenido una oposición todo el tiempo, o sea, que se ha manifestado claramente incluso en las elecciones. Nosotros hemos tenido elecciones en las que participamos y no alcanzábamos nosotros, la mayoría. La alcanzaba la mayoría las fuerzas de oposición que se unían y todas unidas, bueno, bajo la conducción, bajo el mandato de la política norteamericana. Entonces son elecciones muy reñidas en tanto dentro de la política norteamericana, buscando cómo unir a la oposición y no permitir el regreso del frente al gobierno que al final se logró en el año 2007. Pero estamos hablando de las protestas que hay ahora mismo en Nicaragua. Una reciente encuesta asegura que el 79% de los nicaragüenses quieren que usted se vaya. Al menos existe una duda razonable de que el pueblo nicaragüense quiera que usted siga en el poder. Bueno, yo siento por otro lado que hay una buena parte de la población, no te puedo dar por ciento de encuestas. No conozco ninguna encuesta ahorita en Nicaragua seria, pues, que sea realizada. Es de la Organización Ética y Transparencia. Es un organismo conocido en contra del gobierno. Son organismos antigubernamentales financiados por los Estados Unidos que desde siempre han tenido esa política. Pero ¿no cree usted que hay un clamor en la calle que quizás usted no se sienta tentado de, por ejemplo, preguntarle al pueblo convocando unas elecciones? Las elecciones las tuvimos hace poco. Hace poco tuvimos elecciones. Y lo que hemos tenido ahora es un intento de golpe de Estado. Eso es lo que hemos vivido, lo que ha sufrido el pueblo. Y quiero aclarar para la audiencia de Euronews, porque yo leo ahí los titulares en Euronews sobre Nicaragua, y dicen a 100 días o 90 días, o 100 días, 300 muertos ya, dicen. No. Aquí en Nicaragua, claro, una vida que se pierde valiosa. Dice el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 300 muertos, otras organizaciones dicen 450. Son cifras que no son ciertas. Las cifras reales de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando, se desarrollaron del 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento, no armado, entre la oposición y el gobierno, y la policía, y la población sandinista, da como resultado 195 fallecidos. Y ahí estamos hablando de policías, de sandinistas, estamos hablando de paramilitares también, y estamos hablando de población civil que fue afectada en los tranques. Estamos hablando de 195. Claro, si a esto le agregamos lo que es el promedio de fallecidos que tenía Nicaragua antes del 18 de abril, que es uno de los índices más bajos en la región, estamos hablando de 2 fallecidos diarios por crímenes comunes. Entonces, claro, si a esto le sumamos 2 diarios, tendríamos 180 más. ¿Qué es lo que hacen estos organismos de derechos humanos? Juntan todo. Entonces, 180 más 195 tendríamos a la fecha 375. O sea, según usted, manipulan las cifras para que haya más muertos. Las manipulan. Juntan todo. O sea, ¿cómo te explicas que en este periodo no han habido fallecidos por delitos comunes? Eso no es lo que dicen las organizaciones. Las organizaciones que hablan de estas cifras no dicen que no haya delitos comunes, sino que los muertos por las protestas son entre 300 y 400, que es una cifra bastante... Sí, lo que hacen es sumar todo, juntar todo. Todo el que aparece fallecido, lo ponen como fallecido como resultado de estos enfrentamientos. Lo que no entiendo es, usted mismo dejó entrar, por ejemplo, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para que contara los muertos, porque ahora de repente
estarían manipulando las cifras? Centros de derechos humanos que son financiados por los Estados Unidos, precisamente para estar manipulando cifras. Hasta diciembre del año pasado, por ejemplo. Disculpe, no, pero es que no quiero entrar en una guerra de cifras porque si no nos vamos a poner de acuerdo. Este dato es bien importante. Hasta diciembre del año pasado, aquí en Nicaragua, aparte de esto de los fallecidos por delitos comunes, teníamos 50 policías, 25 policías permanentes y 25 policías voluntarios, 50 en total, muertos por la banda armada. 32 militares del ejército también muertos, asesinados por las bandas armadas. Entonces, estamos hablando, y más 47 campesinos asesinados por las bandas armadas. Bandas armadas que estos organismos de derechos humanos las defendían como patriotas. Bandas armadas que han andado ahí asesinando, y ellos las defienden como patriotas. Y en los Estados Unidos tienen también desde Miami su base de propaganda de estas bandas armadas que los presentan como patriotas. O sea, este no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que ahora vino del campo, de la zona rural, a la ciudad. Lo que yo me pregunto es, ¿usted considera que tiene alguna responsabilidad como presidente del país? Porque ahí está claro, independientemente de las cifras que estemos manejando, que usted maneja unas y el resto de centros internacionales maneja otras, ¿usted considera como presidente que tiene alguna responsabilidad por el hecho de no haber sido capaz de mantener la seguridad de sus ciudadanos? Bueno, la verdad es que enfrentamos a un enemigo poderoso, que intervino militarmente en Nicaragua en varias ocasiones, Estados Unidos, y sigue interviniendo en Nicaragua. Me resulta interesante porque usted ya ha mencionado en algunos casos que estas protestas están financiadas por Estados Unidos, así es, pero no he visto ninguna prueba todavía. ¿Tiene usted pruebas? Claro que sí. ¿Por qué no las ha mostrado todavía? Están todas las cuentas, ¿sabes?, que los organismos de Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos norteamericanos, envían a toda esta gente, incluso dicho por ellos públicamente, ya anunciados por ellos, las cantidades de millones que asignan a Nicaragua para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían, ¿para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas, como la de estas bandas que han estado cometiendo crímenes desde el año 2007 que nosotros retomamos el gobierno. Esas bandas se organizaron con el financiamiento y con la propaganda aquí de la prensa, presentándolos como patriotas, la prensa de Miami igual, es decir, y los organismos de derechos humanos defendiéndolos cada vez que caían en combate. Estas bandas, que forman parte de la banda, entonces los presentaban como víctimas del ejército, víctimas de la policía. O sea, según su perspectiva, simplemente son unas protestas organizadas por la financiación de Estados Unidos, que no tienen nada que ver, no tienen ninguna conexión con el pueblo nicaragüense. Tiene que ver con parte de la población que está afiliada a fuerzas de oposición, a grupos de oposición, a partidos políticos de oposición, que incluso están en el Parlamento, que tuvieron una parte activa en toda en lo que fueron los tranques. Pero es que cuesta encontrar, cuando ustedes construyen la idea de estas protestas como una organización terrorista, como en algunas ocasiones le he escuchado decir, cuesta encontrar un cabecilla, no hay pruebas claras de financiación. No lo sé, no se sostiene demasiado esta versión. Mira, si procediéramos nosotros a detener a los cabecillas, ya me imagino la reacción que habría. Si con lo que hemos hecho, que hemos estado capturando, deteniendo a los que están directamente, materialmente participando en las acciones terroristas, a los que están organizando y dirigiendo estas acciones terroristas, ahí salen los organismos de derechos humanos a hablar por ellos, a defender por ellos y a querer castigar a Nicaragua, y sale el Congreso de los Estados Unidos con resoluciones en contra de Nicaragua. Imagínate que tengamos aquí a lo que es la dirigencia política que ha venido impulsando todo esto. Pero no solo Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, no solamente Estados Unidos está criticando lo que hace ahora mismo. El que marca la batuta es Estados Unidos, sí. O sea, en relación con América Latina, el que marca la batuta es Estados Unidos.
no solamente en América Latina, pues yo diría, bueno, en el mundo, pues tiene mucha fuerza la política norteamericana como para poder marcar la batuta. Con respecto a esta violencia que se ha vivido en las calles o que se sigue viviendo, porque de momento ha amainado, pero no sabemos hasta cuándo, me gustaría comentarle o me gustaría que me hablara sobre los paramilitares o parapolicías, porque tienen un rol que no está muy claro. Algunos y muchos testimonios hablan de que colaboran con sus fuerzas de seguridad. Y son personas que cometen crímenes o que ha habido testimonios de que prácticamente, bueno, por ejemplo, Amnistía Internacional habla de ejecuciones extrajudiciales. ¿Usted qué perspectiva tiene al respecto? Bueno, no tengo ninguna... O sea, Amnistía Internacional no ha presentado una sola prueba. Lo que sí está claro, de forma pública, cómo grupos paramilitares organizados por los golpistas, por la derecha, han asesinado en los tranques, incluso han filmado los asesinatos, han torturado primero a jóvenes o a ciudadanos, los han torturado por ser sandinistas simplemente, los torturan y luego los asesinan y después les pegan fuego y bailan alrededor de ellos. O sea, una cosa totalmente de terrorismo, una práctica terrorista, y eso lo ponen ellos mismos en lo que son las redes, pues. O sea, no es una cuestión que estemos nosotros imaginando, sino que ellos lo ponen en las redes y lo celebran en las redes. Y Amnistía Internacional no dice una palabra sobre eso. Y la CIDH no dice una palabra sobre eso. Cuando también agarran a un policía y le hacen lo mismo y lo queman. O sea, sacan las tomas en los videos. Vos podés buscar eso en los videos, cómo torturan ellos a la gente. Es que hay muchísimos ejemplos de que estos paramilitares colaboran con sus fuerzas de seguridad. Es que hay la BBC fue a una localidad nicaragüense y habló con estos paramilitares y decían que colaboraban con la policía sin ningún tipo de vergüenza, con lo cual... No, aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria. No, pero estos eran personas enmascaradas, no eran policías voluntarios, porque los policías voluntarios no van enmascarados, imagino. No, el policía voluntario en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va enmascarada en tiempo normal. Incluso hay países, aquí mismo en América Latina, donde hasta los jueces tienen que ir enmascarados para que luego no los asesinen. O sea, estas personas que se definían ellos mismos como parapolicías simplemente igual eran policías voluntarios, eso es lo que quieren decir. Así es, son policías voluntarios. Con respecto a lo que me estaba comentando, volvamos otra vez un momento al tema de diálogo con la oposición, porque parece que ahora últimamente no ha habido muertos, pero en un momento determinado usted pareció dispuesto a dialogar con esa oposición o con esos que se le oponen. ¿Cómo está la situación? Bueno, la verdad es que yo convoqué el diálogo. O sea, tomé la iniciativa de convocar al diálogo para buscar una salida a través del diálogo, que ha sido nuestra práctica aquí. El diálogo para la paz y después la reconciliación, que fue lo que hicimos después de la guerra de los 80, fueron 10 años de guerra. Entonces, convoco al diálogo, le pido a la conferencia episcopal que ellos ayuden a reunir a los que vamos a dialogar, a los que van a dialogar con el gobierno, que ayuden a reunirlos y a moderar el diálogo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que a la hora del diálogo, los que se sentaron ahí no se sentaron a dialogar, se sentaron a gritar que tenía que irse el gobierno. Pero eso es eso no es diálogo. Y luego se cometió el grave error de transmitirlo por televisión, el diálogo. O sea, ningún diálogo se transmite por televisión. Porque entonces, los que llegan ahí de la oposición empiezan a actuar para sus bases. Entonces hacen un discurso duro, lógicamente, para que sus bases los aplaudan y los respalden. ¿Usted sigue dispuesto a dialogar con ellos? Entonces, el problema es que diálogo con televisión... ¿Sin televisión? ¿Está dispuesto a dialogar con ellos? Sí, sin televisión se puede intentar creando las condiciones y estableciendo claramente las bases, las reglas de lo que es un diálogo. Porque la verdad es que ahí no fue posible mantener un punto de equilibrio.
entre digamos, lo que era la mediación de la conferencia episcopal, ¿ve? La oposición y la delegación de gobierno, ¿ve? No fue posible, y entonces esto debilitó totalmente el diálogo, ¿ve? Lo hizo perder fuerza el diálogo. Si usted se volviera a sentar otra vez en una mesa de diálogo, ¿habría la posibilidad? ¿Cuáles son sus líneas rojas? Por ejemplo, marcharse del poder es algo que usted no podría aceptar en ningún caso. Convocar elecciones es algo que no podría aceptar en ningún caso. ¿Cuáles son sus líneas rojas para dialogar con la oposición? Bueno, primero, consolidar la paz. Hay que consolidar la paz. Tenemos el compromiso de hacer justicia también. Si se consolidara la paz, ¿usted estaría dispuesto a convocar elecciones? Es que aquí tenemos normas constitucionales que establecen periodos electorales. Nuestro periodo electoral culmina en el año 2021, que es cuando se realizan nuevamente elecciones en Nicaragua. En los procesos para la paz en que yo he participado, aquí en Centroamérica, por ejemplo, cuando estaba la guerra en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, nunca se planteó que había que adelantar elecciones en Guatemala o en El Salvador o en Nicaragua. Nunca se planteó eso. Nunca se llegó a acordar de eso. Lo que se buscaba era acuerdos que permitieran espacios políticos para que luego en las elecciones participaran las fuerzas políticas que eran de oposición en cada uno de estos países. Y, lógicamente, como primer paso, asegurar la paz, es decir, el fin de las armas para poder optar por la vía de los votos, cambiar las balas por los votos. Perdone que le repregunte, pero es que me gustaría una respuesta. ¿Usted no se plantea en ningún caso, en ningún momento del diálogo, su renuncia o adelantar elecciones? Porque adelantar elecciones también es constitucional. En Centroamérica no se ha dado esto. En Colombia, cada era un proceso de paz, nunca se planteó adelantar elecciones. Y con toda la sangre que había corrido en Centroamérica, nunca se planteó adelantar elecciones. O sea, que usted no se lo plantea. No lo planteaba. Me lo han planteado, eso sí. Claro, la oposición lo ha planteado, me lo han dicho. Incluso me han dicho que tengo que irme ya. Lo vienen gritando desde el 19 de abril. ¿Usted no se lo plantea en ningún caso? No me lo planteo. Yo creo que por el bien del país, por la estabilidad del país, para el largo plazo, sería un precedente gravísimo. Porque mañana viene otro gobierno, y entonces, bueno, va la oposición, y el frente estaría en su derecho también de ir a hacer tranque, ir a hacer todo lo que han hecho ahora y pedir que se vaya el gobierno al día siguiente. Entonces estaríamos sentando un precedente peligroso, que basta ir a hacer una oposición violenta, ir a trancar el país, y entonces se logra derribar un gobierno. Entonces sería un país metido en la anarquía y en el caos. O sea, ¿es usted o la anarquía? ¿Cómo? ¿Es usted o la anarquía? Eso es lo que me está planteando. Porque... Sí, o sea, seguir ese camino es abrir las puertas a la anarquía en Nicaragua, es lo que yo digo. Y eso no conviene al país. Al país lo que le conviene es consolidar la paz, la estabilidad, que eso trae también seguridad, que es el otro tema importante para la región. Nicaragua es el punto de contención de la línea del narcotráfico y del crimen organizado. Una ruptura de Nicaragua, sencillamente, estaría tomado por el narcotráfico y el crimen organizado toda la región, desde Guatemala hasta Panamá. Permítame que le cambie de tema. En 2017 usted ganó su tercer mandato y tanto su mujer como algunos de sus hijos empezaron a desempeñar cargos importantes. ¿Por qué su familia y su gobierno están tan entrelazados? Primero, la única que ha ocupado un cargo importante es la compañera como militante sandinista. Yo la conocí como militante sandinista a ella. Yo no la conocí en el campo personal. O sea, yo la encontré a ella en el Frente Sandinista. Y como militante sandinista, pues tiene derecho a optar a un cargo. Y primera vez que ella ocupa un cargo. Mis hijos están dedicados a la televisión, están dedicados al periodismo, eso estudiaron. O sea, no están dedicados también al petróleo. No, ninguno. Eso es lo que dicen nuestros adversarios. Sencillamente, primero, nosotros no somos un país petrolero. Aquí los que manejan
la operación petrolera son las grandes empresas transnacionales. Y luego lo que ha habido es una cooperación de Venezuela en el campo del petróleo que no tiene nada que ver con lo que es una operación mercantil. Bueno, pero es una relación con el petróleo, aunque ustedes... Sí, pero esa no la han manejado mis hijos. Porque hay una sensación de que las diferencias entre su gobierno, por eso se lo pregunto, entre su gobierno y su familia están un poco... Yo conozco la experiencia de la dinastía aquí en Nicaragua. Somoza, fundador de la dinastía, impuesto por los gringos, ¿no? Luego Somoza, ¿qué hizo? Mandó a su hijo a West Point y luego lo nombró jefe de la guardia, jefe del ejército. A su otro hijo, lo mandó a estudiar en Estados Unidos y luego lo nombró diputado en la Asamblea Nacional. A su hermano lo nombró jefe inspector de la Guardia Nacional. A su cuñado lo nombró embajador ante los Estados Unidos. Es decir, toda la familia posicionándose de tal manera que cuando Somoza muere, entonces el que está en el Congreso, Luis Somoza, ocupa la presidencia. O sea, se había organizado una dinastía, y al morir Somoza ya tenía el relevo, que era el hijo de Somoza, Luis Somoza, sí, el hijo mayor. Luego muere Luis Somoza, un infarto. Entonces Anastasio, que era el jefe de la guardia, ocupa la presidencia. Y ya venía Anastasio Somoza Portocarrero como mando de la Guardia Nacional. Presidente, yo entiendo que Somoza creó una dinastía, pero estamos hablando de Nicaragua en 2018. Estamos hablando de Nicaragua y se habla de dinastía. Sobre el malestar que existe en la población, y esto no me lo puedo negar. No hay país del mundo donde una parte de la población no tenga malestar. Sí, pero malestar porque haya muchos miembros de su familia dentro del gobierno manejando cuestiones importantes, no son tantos los gobiernos. Que eso es falso, es falso. Que me digan cuántos hijos míos son ministros, cuántos hijos míos son diputados, son embajadores, o están en altos cargos en el ejército, o están en altos cargos de la policía. No. Es verdad que en esos cargos concretos están en los canales de televisión. Ahí están los muchachos. ¿Eso no cree que es un problema? ¿Ah? ¿No cree que es un problema que haya tanta conexión entre diferentes estamentos del Estado, su familia y su gobierno? A eso me refería. Pues no que sean altos cargos del No, pues es que simplemente ellos están en canales de televisión. O sea, ¿qué delito es? No tienen derecho a trabajar en televisión, no tienen derecho a hacer el periodismo. Que porque hacen un periodismo a favor identificado con los esfuerzos que hacemos nosotros por la paz, por el progreso, por el bienestar, eso es malo. Entonces lo califican de malo. Otro de los motivos de malestar que se ha podido escuchar, por lo menos por supuesto en las personas que se oponen a usted, es que desde 2011 especialmente usted está realizando esfuerzos para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, con la interpretación de la decisión del Tribunal Constitucional de que usted se pudiera presentar de nuevo. ¿No entiende tampoco este malestar? Primero, aquí en Nicaragua partimos del principio de una constitución que nació con la revolución en el año 1984 y estableció elecciones, pluripartidismo, economía mixta y no alineamiento del cambio internacional. Entonces, nosotros llegamos en el 79 y se decía que nunca íbamos a dar el gobierno. Fuimos a elecciones en el 84, ganamos las elecciones. Fuimos a elecciones en el 90, no ganamos las elecciones. Y entregamos el gobierno. Es decir, se dio la primera transición pacífica en la historia de Nicaragua, de una fuerza política a otra, porque a lo largo de la historia de Nicaragua esto ha sido de guerra. Momentos en los que tenés una fuerza de oposición, o dos fuerzas de oposición, una decidiendo que es la que está mandando en Nicaragua, gobernando desde una ciudad, León, y la otra gobernando desde Granada. Sí, precisamente. Entonces, ¿por qué intentar presentarse otra vez cuando en su Constitución estaba, por lo menos según la Asamblea, estaba claro que usted no se podía presentar? No, en la Constitución del 84 estaba abierta la reelección, estaba abierta, no estaba impedida la reelección. Pero en el año 2011... Entonces,
en el año 2011 lo que hice fue simplemente utilicé el recurso que había utilizado el presidente Óscar Arias para reelegirse en Costa Rica. Bueno, el presidente Óscar Arias es un presidente calificado, un presidente de los más demócratas de América Latina. Bueno, si tuviera Óscar Arias delante se lo preguntaría igual. Entonces, a eso me refiero. El presidente Óscar Arias utilizó ese recurso para poder reelegirse en Costa Rica y se reeligió. El presidente Álvaro Uribe de Colombia también utilizó ese recurso y logró reelegirse. Entonces dije yo, bueno, y tanto en Costa Rica y sobre todo en Colombia generó la misma pregunta que le estoy haciendo yo a usted. Entonces digo yo, si es bueno para el ganso, también es bueno para la gansa. O sea, son principios que están ahí abiertos. Luego en Europa... No, pero mi pregunta es, ¿y si no es bueno? La pregunta es, jugar así o intentar ser reelegido de nuevo cuando la Constitución especifica que no está en el espíritu de la Constitución, ¿es bueno independientemente de que lo haga? ¿Es bueno o malo como principio? Le pregunto. No, se buscó una vía constitucional, dentro del marco constitucional, y luego se reformó nuevamente la Constitución. La Constitución actual deja las puertas abiertas, no impide la reelección, porque fue reformada. Sí. Para que usted pudiera presentarse. Para cualquiera. Bueno, pero en ese caso usted estaba y se presentó. Cualquiera puede reelegirse. No, porque aquí tiene otros señores que han sido presidentes y que pueden optar a la reelección. Bueno, pero en este caso está usted, a eso me refería. No, incluso uno de ellos le están ofreciendo ahora que fuese miembro de la Junta de Gobierno al expresidente Enrique Bolaños. A este respecto, precisamente desde 2011, bastantes índices bastante serios que estudian la democracia en todos los países del mundo aseguran que la democracia en Nicaragua se ha deteriorado precisamente por esta pregunta que le estaba haciendo, por sus supuestos movimientos para intentar perpetuarse en el poder. ¿Considera que Nicaragua es una democracia? Es una democracia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el pueblo con su voto el que decide. El pueblo con su voto el que decide. Yo creo que al pueblo no se le puede impedir decidir, así como también pues por qué existen sistemas en Europa, por ejemplo, donde puede haber reelección indefinida de los cancilleres, de los primeros ministros, de los de gobierno. Pues está ahí, y tenemos casos muy conocidos pues, de jefes de gobierno que han sido reelegidos una y otra vez. Es bueno para los europeos nada más, es malo para los latinoamericanos. No puede ser. Creo que son principios universales que al final de cuentas es el pueblo el que tiene que decidir con su voto si elige o no elige a una persona, si reelige o no reelige a una persona. Yo traté de reelegirme en el año 1990 y el pueblo no me dio el voto y respetamos ese resultado. Cuando decían que nosotros no íbamos a respetar resultados porque teníamos el control del poder electoral, efectivamente el poder electoral era totalmente lleno de compañeros sandinistas, pero por ser sandinistas éramos respetuosos del voto del pueblo y reconocimos ese resultado. Precisamente por ese contraste entre 1990 y ahora, eso es lo que le critican ahora, en 2018 y sobre todo desde 2011, que usted sí era respetuoso en los años 90 y ahora... O sea, respetuoso solo cuando pierdo. Cuando gano, no soy respetuoso. No, mi pregunta va más a cuando cambia las normas para ser usted reelegido. Eso es lo que le pregunto. Lo que cambiaron las normas fue la oposición que tomó el gobierno en el 90. Cambió las normas que estaban establecidas en el 84, 85, cuando se creó la Constitución de los años 80, y ellos la reformaron. ¿Para qué? Para impedir de nuevo un triunfo del Frente Sandinista. La reformaron. Entonces, así como ellos reformaron, nosotros llegamos al gobierno en el 2007, estamos en nuestro derecho también de reformar. Muchas gracias por estar con nosotros en Euronews y le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Gracias. Bueno.